Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. Hablemos de Salud. 29 años al servicio de la medicina preventiva. Hablemos de Salud. Conducción y producción a cargo de la periodista médica Ana María Forte. Columnista Dr. Mariano Favaloro. Locución y presentaciones Oscar Di Profio. Soy Ana María y bueno, los invito a un nuevo programa de Hablemos de Salud, como siempre, con amigos, invitados de lujo, buenos profesionales. Les comento que, como siempre, estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular, y se habla mucho de infarto, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos si estamos cursando un infarto? ¿Hay alguna alerta? También estamos con la doctora María Julia Zunino, que es oftalmóloga. Va a hablar acerca de la prevención de infecciones por el uso de lentes de contacto, y son muy comunes. También estamos con el doctor Guillermo Espinosa, que es médico de familia, presidente de ASAT, que es la Asociación Argentina de Tabacología, y coordinador de Granati, que es el programa de tabaco del Hospital Italiano. El tema: ¿por qué se debe dejar de fumar? Y no solo cigarrillos, está de moda, de mala moda, el cigarrillo electrónico, que según se dice es peor que el común. Y también contamos con la presencia de la doctora Edurne Ormachea, que es ginecóloga y uróloga infanto-juvenil. Ella pertenece al Hospital Italiano y va a hablar acerca de la ginecología infanto-juvenil. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro, cirujano de lujo, por favor. Si me aguanta a mí, es bueno. Buenos días, Ana María. Hola, ¿qué tal, Mariano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me alegro mucho. Bien. Se habló mucho, ¿no? Ya hace 18, hace 19 años que somos dupla en la radio. No digo pareja, ¿no? Porque ahí esas malas lenguas que se escuchan dicen tantos años juntos, y precisamente no somos pareja, por eso hace tantos años que estamos juntos. Pareja de profesionales. Bien. Un poco de humor. Como dijiste por lo bajo que no se escucha. Un poco de humor, digo, está bien. Me parece bien. Y más vale, Mariano. Si no nos reímos, no segregamos endorfinas, y al final del día la cara nos llega al suelo. Y tenemos motivos. La realidad es difícil. Es difícil. Bien. Contanos, ¿cómo podemos saber si estamos cursando un infarto? Bueno, la primera sospecha que tenemos que darle mucho valor cuando tenemos un dolor en el tórax, sobre todo en el centro del pecho, detrás del esternón. Ese es el dolor más típico. Si bien hay otras causas que pueden hacernos confundir, por ejemplo, algún problema esofágico, así, por el dolor cuando hay un dolor retroesternal y que dura más de 5 o 10 minutos, y llega sobre todo a los 15 minutos y no cede, entonces uno tiene que sospechar el posible origen cardíaco de este dolor. Si está acompañado de sudoración, porque es un dolor angustiante, de sudoración, de baja de la presión arterial, y otras así alteraciones psicosomáticas, quiere decir que es muy probable que sea un infarto de corazón. Porque hay otros infartos psicosomáticas y que aparecen alteraciones de la conciencia, muchas veces por la hipertensión, reacciones, sudoración profusa muchas veces también, todos síntomas y signos, mejor dicho, de justamente una alteración de la circulación.
alteraciones circulatorias provocadas justamente por el infarto. Entonces, lo que hay que hacer es salir corriendo a algún centro asistencial o pedir una ambulancia que tenga un electrocardiograma. Ahora bien, decís, Que tenga un electrocardiógrafo para sacar un electrocardiograma. Bien, vos decís salimos corriendo. En ese momento la familia se asusta mucho y Sí. ¿es conveniente agarrar al paciente y llevarlo o esperar la ambulancia? Si se está cerca de un centro de salud, es conveniente llevarlo, Bien, porque se ahorra todo el tiempo de ambulancia y si hay algún evento, va a llegar en el mientras tanto a un centro asistencial donde va a haber todos los elementos para tratarlo. bien. Si seguimos esperando en la casa, estamos sin cobertura médica, digamos, ahí en la casa. Ujú. Y hay que esperar, la ambulancia a lo mejor tarda 5 minutos o tarda media hora, porque también depende de cómo la familia sepa transmitir al operador que atiende para el pedido de la ambulancia, si es claro y más o menos justifica que es una emergencia. Claro, Y se también da cuenta. sabés qué pasa con la ambulancia. Sí, lo sabés, nada más que lo comento. En otros países se tiene el helicóptero, bueno, se utiliza más que nada cuando hay un accidente importante, pero con todos los embotellamientos, los cortes de calle, etcétera, etcétera, no podemos pedirle que la ambulancia no tarde más de 20 minutos. No, es variable porque hay ambulancias en todos los hospitales municipales del 107 y generalmente en los hospitales importantes hay más de una y la ambulancia sale rápidamente y muchas veces en 5 minutos llega. No, que sale rápidamente, no tengo la menor de las Por eso, dudas. y Lo sí, que yo dudo pero es llegan que si lo 5. agarra una... estamos acá, a cuadras del Obelisco, agarra una manifestación, no puede volar la ambulancia. O sea, no es una justificación, que también depende del tránsito. Sí, Que le toque en ese momento, justo cuando está cursando un infarto a una persona. Sí, pero en general los choferes saben cómo evitar todas esas situaciones. Y ponen las salas, correcto. Continuemos. Bien, entonces, conclusión, lo más importante es hacer la consulta especializada, consulta médica, al hospital o ambulancia, ¿cómo se llama?, a domicilio. Dicho esto, el paciente lo va a ver obviamente un médico, va a sospechar la posibilidad de que tenga un infarto de corazón en curso o infarto de miocardio y entonces va a tomar las medidas necesarias para completar el diagnóstico y el tratamiento inmediato. El diagnóstico quiere decir que básicamente, si bien se quieren adherir otras nuevas o agregar otras condiciones nuevas, lo importante es las alteraciones enzimáticas en sangre, el dolor de pecho que tuvo, las manifestaciones de sudoración y todo eso, y los cambios en el electrocardiograma. El trazado del electrocardiograma generalmente es bastante típico cuando se está cursando un infarto. Con esa tríada tenemos entonces el diagnóstico completado de la sospecha final de que está cursando un infarto. Y por lo tanto hay que actuar. Bien, ahora, ¿por qué algunas veces se confunde con un problema gastrointestinal? Porque muchas veces el infarto, sobre todo de la cara inferior o cara diafragmática del ventrículo izquierdo, produce hipo, muchas veces irrita el centro frénico desde el punto de vista neurológico, y produce dolor en el epigastrio, o sea, en el abdomen alto. Entonces la gente se confunde y dice, tengo algo en el estómago, o tengo algo digestivo. Y en realidad es un infarto de cara inferior que da ese dolor referido a lo que la gente está bien, interpreta como que es abdominal y no es de origen abdominal. Bien, otra pregunta. Por ejemplo, ¿puede aparecer algún adormecimiento en alguno de los brazos? Sí, adormecimiento y sobre todo dolor. Un dolor que si no es muy intenso, puede simular para el paciente una sensación de adormecimiento. Generalmente es un dolor referido, puede ser en el hombro, en el brazo, en el antebrazo. No importa si es el derecho o el izquierdo. Es más frecuente habitualmente en el izquierdo, pero puede ser en el derecho solamente y también ser de origen por un infarto, tener el mismo origen.
Y a veces aparece el dolor retroesternal, que es de origen esofágico, cuando aparece reflujo gastroesofágico, o sea, algunas personas que, sobre todo en las personas mayores, es bastante frecuente la presencia de la insuficiencia del cardias, o sea, la válvula que separa el esófago del estómago, y entonces hay reflujo del contenido gástrico hacia el esófago y aparece un dolor por la, digamos, la erosión ácida que hace el jugo gástrico en el esófago y el espasmo que se produce en el esófago, y tiene un dolor justamente de ese tipo, que confunde el infarto con o no. Bien, la última pregunta y muy cortita. ¿Existe el preinfarto? El preinfarto es el dolor que no llega a ser infarto y que no moviliza enzimas, pero que el paciente que tiene dolor. Eso es una suerte porque nos va avisando. Bien, bien, bárbaro. Una sola cosa. ¿Cómo no? El 30% de los infartos es la primera manifestación de enfermedad coronaria. Cuando se instala un infarto, el 30% de la primera manifestación. Bien, bárbaro. Vamos a continuar en un próximo programa que pasa con la obesidad, etcétera, etcétera, porque prevención. El tema es muy rico, pero el espacio es muy corto. Muy bien. Bueno, no? Vamos a hacer una pequeña pausa y luego continuamos. Adelante. Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón. Y continuamos con Hablemos de Salud. Y ya estamos con la doctora María Julia Zunino, que es oftalmóloga. Y bueno, el tema ya se los comenté, que es infecciones por el uso de lentes de contacto. Muy buenos días, ¿cómo te encuentras, María Julia? Muy buenos días, Ana, gracias por la invitación. No, al contrario, siempre digo que Hablemos de Salud, son ustedes. Bien, ¿qué nos podés contar con respecto al tema? Lo más importante es focalizarnos en la prevención. Yo quiero dar unos consejos de prevención, porque yo como infectólogo ocular, yo veo las consecuencias de estas infecciones, y que muchas veces son devastantes, pero hoy la idea era focalizarme en la prevención, porque hay cosas que el usuario de lentes de contacto no sabe o no respeta, o se relaja, se confía en su uso, y sobreusa y hace macanas que después hace que el diablo meta la cola. ¿Sí? Una pequeña fracción en la córnea permite que cualquier germen se introduzca y genere un absceso corneal. Un absceso corneal que puede ser desde un hongo, una bacteria, ¿sí? Y que realmente la córnea es un tejido avascular que no tiene manera de defenderse, y los lentes de contacto, si bien son una belleza y nos llevan a poder ver muy bien, hay que usarlos con prudencia y conocer todas estas pautas de higiene que ahora voy a enumerar. Bien. Lo primero pasa por los hábitos. Cuando uno va a indicar un lente de contacto, tiene que ver si es un adolescente, si es un chico limpio, si se lava las manos o no, ¿sí? Lo primero es el lavado de manos. El lavado de manos antes y después de colocarlos y cuando uno los va a retirar del ojo, ¿sí? Llevar consigo la solución salina para lubricar o la lágrima que su oftalmólogo o contactólogo le haya aconsejado. Tiene que tener una lágrima y usar lubricación mientras tenga los lentes de contacto colocados el paciente. Cada 2 o 3 horas debería lubricarse el ojo. Porque generalmente, Zunino, se colocan antes de colocar el lente de contacto. Y yo he visto a profesionales, no oftalmólogos, ¿no es cierto?, y es que no se lo indican los profesionales que se lo recetan, algunos. Exactamente, obvio. Eso es lo que quiero yo venir a cubrir, la falencia de que hay muchos médicos que dan la receta y no le explican estas cosas a los pacientes y después
el paciente se ve durante el uso con estos problemas, ¿sí? Lo ideal sería o una solución salina o una lágrima compatible con el uso de lentes de contacto y tenerla consigo durante el periodo de horas uso. Ese es otro tema de hábitos, horas uso. El miope muy elevado, el que depende mucho visualmente de sus lentes de contacto, utiliza la lente de contacto muchas horas al día, a veces más de 8, y eso generalmente genera un daño corneal imperceptible y un daño en las glándulas del meibomio y en todo el globo, que va alterando al ojo y va induciendo un ojo seco. Por eso la necesidad de lágrimas y en forma permanente. Lo ideal sería que el paciente tampoco duerma con las lentes de contacto. Hay algunas lentes de contacto que dicen que sirven para dormir, pero la verdad es que nosotros las contraindicamos, los oftalmólogos. Por favor, pedimos que el paciente se retire las lentes de contacto antes de dormir, porque la hipoxia corneal que genera dormir con lentes de contacto después es insalvable, y la hipoxia es la que favorece las infecciones, ¿sí? Entonces, quitárselos para dormir. Después, otras pautas que también hay mucha gente que las desconoce, que es mantener el lente de contacto lejos del agua, no bañarse con las lentes de contacto, ni en la ducha, ni en un hidromasaje, ni efectuar natación con lentes de contacto, ni lavarse la cara enérgicamente, porque el agua de las piletas y el agua corriente tiene unos gérmenes que se denominan amebas, que son amebas de vida libre, que cuando penetran en la córnea la pueden llegar a destruir, ¿sí? Entonces es muy importante que los pacientes sepan que no deben nadar con lentes de contacto, deben quitárselos al nadar. Si tiene mucha graduación, se puede mandar a hacer una gafa con esa graduación, pero no nadar con lentes de contacto porque es muy peligroso, ¿sí? Muy peligroso. Hemos visto infecciones muy graves por esa conducta. Lo mismo un hidromasaje, lo mismo una ducha cualquiera. Y también el cloro, lo que le coloquen al agua, es perjudicial para el material. Exacto, el cloro no ayuda, el cloro puede inducir una conjuntivitis alérgica e inflamar el ojo, y si ya está usando lentes de contacto, esa inflamación va a ser 2 veces peor. Correcto, el cloro es un problema, es una solución y un problema. Es una solución porque mata algunos gérmenes, no todos, pero es un problema por el lado de las alergias, que induce mucha alergia ocular y puede llevar a intolerar el lente de contacto. O sea que lentes de contacto es incompatible con natación, ¿sí? Eso tiene que quedar muy claro. Esto es lo que tiene la doctora Zunino, que es mi oftalmóloga, ¿no es cierto? Yo de vez en cuando uso lentes de contacto, y hace muchos años, y al retirarlo, sin darme cuenta, o sea, las mujeres me van a comprender, me clavé la uña, ¿no es cierto? Contalo. Y sí, puede suceder también. Hay que tener las uñas muy cortas cuando uno usa lentes de contacto. Es otro consejo de prevención, porque la uña es un elemento que puede generar fracciones corneales, además del lente de contacto, cosa que en las mujeres, bueno, nos cuesta mantener las uñas cortas, pero para poder manipular una lente de contacto es bueno que el paciente tenga las uñas cortas, si no puede devenir en el accidente que ya tuvo Ana. Exacto. Salvamos con adelante. suerte. Con mucha suerte. Luego viene el capítulo de la higiene de los lentes de contacto, ¿sí? Hay otro tema, hay un tema de la duración de cada lente de contacto. Hay lentes de contacto para uso único de un día, ¿sí? Que son extremadamente lábiles y se rompen al final del día. O sea, hay que quitarlos, es como Cenicienta con el zapatito, duran 24 horas y a la hora 12 hay que quitarlos. Después hay lentes de contacto de uso semanal, hay lentes de contacto de uso mensual y están los anuales, ¿sí? El tema es la higiene, hay que mantener la higiene. ¿No hay más de un año? Los de más de un año son los rígidos pueden durar incluso más de un año. Los blandos duran hasta 1 año de uso. El blando de 1 año de uso hay que mantenerlo con mucha higiene, hay que conservar, hay que tener los líquidos de limpieza, que en los líquidos de limpieza tenemos 2 capítulos, están los líquidos multipropósito, que se supone que desinfectan, lavan y sostienen el lente en el tiempo, ¿sí? Lo cual, si bien es bueno, trajo algunos problemas, aumentó el riesgo de conjuntivitis papilar, que es la conjuntivitis que nosotros vemos en los usuarios de lentes de contacto, y están las soluciones limpiadoras en 2 pasos, que son un poquito más eficaces porque el primer paso es más intensivo y luego pasa a un segundo líquido que es más suave para el ojo, y finalmente habría que enjuagarlos con solución salina antes de volverlos al ojo. ¿Sí? Si uno usa una solución multipropósito, debería enjuagar muy bien el lente de contacto con solución salina al terminar. Las soluciones multipropósitos dicen que pueden entrar al ojo, pero la verdad que tienen
tensioactivos y sustancias que pueden irritar bastante el globo ocular, entonces le pedimos a los pacientes que la manejen como si fuera una solución de 2 pasos. Y después están, que no sé si todavía están en nuestro medio. El multiuso que uno usa no sería, o sea, es multiuso, pero sería conveniente retirarlo. Exacto, habría que enjuagarlo antes de ponerlo al ojo. Perfecto. Habría que enjuagarlo antes de ponerlo al ojo porque es muy irritativo y habría que manejarlo como si fuera, como se manejaba antes, la higiene en 2 pasos, que es mucho más suave para el globo ocular, porque son sustancias tensioactivas y bacteriostáticas, que no las podemos poner sobre el ojo, van a alterar la flora de la superficie ocular y favorecer infecciones multiresistentes. Aparte, el que los usa se da cuenta que es como un jabón, porque queda pegajoso. Exactamente, en realidad la solución multiuso yo a veces la comparo como esos shampoos que vienen 2 en 1, el shampoo con el acondicionador todo junto. Exacto. Después no te terminan ni lavando ni acondicionando el cabello. Sí. Lo ideal es hacer las cosas en 2 pasos. Sí. Y con un buen enjuague, y va a ser mucho más limpia, mucho mejor la higiene de ese lente de contacto, ¿sí? Y después están también las pastillas desproteinizadoras, que habría que utilizarlas al menos una vez al mes. A veces no se consiguen en nuestro medio, son para una limpieza mucho más profunda. Hay pacientes que proteinizan el lente de contacto rápidamente. Lo ideal sería que si no consiguen la pastilla, que se lo lleven a su contactólogo de referencia y que él haga la higiene profunda, para que quede bien limpio ese lente de contacto. Si lo pueden hacer bimensual al menos, durante un uso de 1 año, va a estar mejor y el paciente va a estar más libre de riesgo de contraer lo que se llama una conjuntivitis papilar por lentes de contacto, que en realidad es una conjuntivitis crónica en el usuario del lente de contacto, que se da por alergia a todas estas parafernalia de situaciones que tienen que utilizar para mantener la higiene del lente de contacto, ¿sí? Siempre hay que también cambiar los recipientes, renovarlos, ¿sí? Cada 2 meses de uso o mes de uso. Si no se lo puede renovar y no puede conseguir, el recipiente del lente de contacto es muy económico de comprar, lo venden todas las farmacias, pero si no lo puede renovar, podría hervirlo también en agua caliente para mantenerlo libre de gérmenes al recipiente. Utilizar siempre solución salina estéril, comprar frascos por ahí más chicos que se acaben antes, porque si no el índice de contaminación de la solución salina es muy elevado. Entonces lo ideal sería recambiar esa solución salina en lo posible semanal, ¿sí? Aunque los frascos que nos venden son de medio litro, ¿sí? Usar solamente los líquidos que le recomendó su contactólogo, que son los apropiados para esa marca de lentes de contacto, ¿sí? Y no mezclar líquidos. Otra situación muy clásica también es usar, cuando uno está usando una marca de limpiador, si le va bien con esa marca, no cambiarla, porque el momento que uno hace el cambio puede generar una reacción alérgica en el globo ocular, ¿sí? Entonces es muy importante mantener la misma línea de limpiadores que le aconsejó el contactólogo cuando le recomendó ese lente de contacto. Bien. Y después preguntar todo lo que necesite saber antes de lanzarse a usar un lente de contacto. La gente cree que es la solución y que va a reemplazar al anteojo con esto, y la verdad que no lo reemplaza. Es un elemento excelente para hacer deportes, determinados deportes, ya dijimos que natación no, para ir a una fiesta, para determinados eventos, pero no sirve para todos los trabajos ni para todos los usos, ¿sí? A mí me ha pasado pacientes que estaban usando lentes de contacto y yo le miro las manos y las manos están con una higiene paupérrima, negro debajo de las uñas. Digo, ¿pero usted dónde trabaja? En un taller mecánico. Me dice, no, en un taller mecánico no puede usar lentes de contacto. O sea, hay profesiones donde directamente habría que desaconsejarlo. ¿Y quién le dijo usar lentes de contacto? Pero estoy más cómodo. Usted tiene que usar un anteojo, porque el anteojo cumple una función de barrera. En un taller mecánico vuelan partículas, vuela otra tierra, se manejan otros gérmenes. Entonces, hay que adecuar el uso a cada usuario, y el consejo tiene que estar dado correctamente por el oftalmólogo que lo indica, ¿sí? Y por el contactólogo que lo expende, ¿sí? Ambos tienen que darle el consejo adecuado, ¿sí? No le tienen que decir, úselo todo lo que quiera, porque si vos le decís, úselo todo lo que quiera, y el paciente se lo va a dejar puesto hasta para dormir, porque como obviamente con un lente de contacto vemos 1000 veces mejor que con un anteojo. Y uno se olvida que los tiene puestos. Y uno, sea un momento que se olvida Exacto. que los tiene puestos, empiezan a suceder estas situaciones donde el diablo mete la cola, se olvidan de la higiene y pasan las infecciones oculares que después tenemos que ver en los consultorios. Bien, un consejo para la gente que nos está escuchando, que fuiste más que clara, ¿no?
llevar siempre la cajita con los líquidos, porque uno puede necesitar sacarlos, y llevar siempre el anteojo con la graduación que corresponde. La gente se olvida el anteojo en la casa, se olvida los líquidos de las lentes de contacto. A veces va a algún lugar, le entra un cuerpo extraño en el ojo, se lo tiene que sacar al lente de contacto. No tengo la caja, no tengo los líquidos. No, por favor, en su cartera, como si fueran las llaves y el documento, si es un usuario de lentes de contacto, tiene que llevar sus estuches con sus líquidos, porque puede necesitar quitarlos. Y también un par de anteojos con la graduación que corresponde, porque esa emergencia la puede tener cualquiera. Entonces... Bien, Zunino, yo voy a agregar algo personal. Te aconsejaría, es demasiado, ¿no? Usted como usuaria puede tener mucho más experiencia que nosotros que vemos las consecuencias. Como usuaria, estamos en un lugar X y nos comienza a molestar y lo tenemos que sacar. Exacto. Si con los nervios que tenemos del dolor, del lugar, si no tenemos aunque sea, una servilletita, un pañuelito, ¿no es cierto? De tela. Sí, pero tendrías que tener solución salina. De tela. No, a ver si cuando lo agarramos se nos cae. Es muy delicado, por eso hay que tener el frasco adecuado, por eso tenés que tener tus conservadores y tus pero aparte, si cae, siempre que caiga sobre algo que uno también, no pueda ver, porque si tiene lentes es porque no ve. Es muy difícil de ver, no, es que es muy difícil de ver, es más, es transparente la lente de contacto. Un pañuelito blanco, entonces yo pongo el pañuelito y muchas veces se me cayó sobre el pañuelito. Totalmente, bueno, si no es blanco con florcita. Es un consejo. En realidad yo quiero el pañuelito y llevar sus estuches, porque el paciente tiene que poder sacarlo directo a su estuche, con sus líquidos. Exactamente. ¿sí? Y tener consigo siempre el suplemento de lágrimas que aconseje su oftalmólogo o contactólogo, que es compatible con esa lente de contacto, porque no todas las lágrimas artificiales son compatibles con el uso de lentes de contacto, ni se pueden echar sobre un ojo con lentes de contacto. Bien, tienen que tener un buen oftalmólogo que se lo explique perfectamente, ¿no es cierto? Correcto. Porque algunas veces uno va al contactólogo y bueno, cada uno en su lugar, también tiene su obligación de explicar. Exacto. Porque si no estamos, o sea, los dos tenemos que concientizar al paciente. Trabajamos en cosas distintas, él en la fabricación y los médicos en conservar la salud visual durante el uso de esos lentes de contacto. Bárbaro, Zunino, excelente. Muchísimas gracias, como siempre brillante. Gracias. Ahora sí vamos al cortecito. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. OnFit, la primera cadena de gimnasios low cost premium de la Argentina. www.onfit.com.ar. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota, hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. Los productores de la provincia llegan al mercado en tu barrio para ofrecerte productos de calidad y a precios más accesibles. Ingresa a www.gba.gov.ar/mercado en tu barrio para buscar el más cercano a tu casa. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más. Profesora Karina Uranga, cosmiatra, tratamientos faciales y corporales personalizados. Para contactarse 011 69 68 11 12 o vía mail karinauranga@hotmail.com. Que Hablemos de Salud, unos consejos realmente para tener en cuenta, ¿no es cierto? Uno cree que el ojo, bueno, como una mano y bueno, como una pierna, pero todo merece el cuidado correspondiente. Estamos con el doctor Guillermo Espinosa, que yo ya lo presenté, y va a hablar acerca de
por qué precisamente no hay que fumar. Y sabemos que el día 21, se conmemora el Día Mundial del Aire Puro y que el 20 el Día del EPOC. ¿No es cierto, doctor? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Justamente estas fechas vienen a poner en agenda pública la necesidad de trabajar contra una enfermedad que produce una morbimortalidad muy alta. El 50% de los fumadores van a sufrir de una enfermedad o van a morir a causa de ella. Es la primera, la mayor de las causas del EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que afecta a mucho de nuestra población. Y justamente también celebramos el jueves 21 el Día Mundial del Aire Puro, y tenemos que hablar también del daño que produce el humo de tabaco ajeno en aquellos no fumadores. En la Argentina se producen 6.000 muertes al año a causa de esto. El tabaquismo activo produce más de 40.000 muertes anuales y lamentablemente todavía el 21% de nuestra población fuma. Es un número elevado, es un número que asusta, y cuando uno va y mira en los jóvenes todavía representa un 30, un 35% en edad post 18 años, y vemos que la edad de inicio disminuyó, empezaron a fumar más temprano, a corta edad, empiezan a abusar de sustancias a los 11, 12, 13 años, y hoy tenemos que representan más del 20% de los chicos que consumen tabaco entre 13 y 15 años. Esto es una encuesta nacional de factores de riesgo que se hizo en jóvenes hace un mes atrás, y donde ya detecta el consumo de tabaco, de cualquiera de los productos, en más del 20% de los chicos de esa edad, de 13 a 15 años. Vemos que tiene un impacto alto, que el tabaquismo produce muchas enfermedades que generalmente asociamos particularmente a los pulmones o a la vía respiratoria, pero también el tabaquismo afecta el corazón. La mayoría de los pacientes van a enfermar o morirse por causas cardiovasculares, afecta a la vejiga y produce tumores en las vías urinarias, afecta a la reproducción, afecta a todos los órganos, y vamos a ver que el tabaquismo cruza linealmente potencia los efectos de la diabetes, la hipertensión, generando así una segunda enfermedad, un segundo daño. Doctor, yo recuerdo, fuera de toda bandería política, porque yo rescato lo mejor de cada uno de los ministros de salud. Algo bueno tuvieron que hacer, ¿no es cierto?, en todo el periodo, y eso es lo que yo recojo. En la época de Ginés González García se hizo una excelente campaña como toma de conciencia. Yo no sé por qué no se siguió con lo que resultó. Y otra de las cosas buenas que hizo fue los genéricos. Que bueno, yo tomo genéricos. Sí, sí. Si ANMAT los aprueba, bueno, pero le han hecho una guerra tremenda porque cuestan 3 veces menos. Sí. Bien. A ver, con respecto a las leyes, se viene trabajando desde las ONG, que yo represento a una asociación argentina de tabacología, pero se viene trabajando hace muchos años de tratar de firmar el convenio marco, que nuestro Estado ratifique todas las normas del convenio marco en la lucha para el control del tabaco. En la época del ministro Ginés, lo que salimos a trabajar mucho fue en las leyes, en poner en boga, en trabajar con diferentes actores de la comunidad para generar estos cambios, poner en agenda pública, trabajar en capacitación, en formación de recursos para que los pacientes puedan buscar ayuda en los hospitales, en los centros de salud. Esto se trabajó mucho y se hizo las leyes que hoy tenemos, que controlan bastante, aunque no totalmente, y vemos que al perder un poco de agenda pública, al bajar la guardia, como decimos, se violan las leyes, donde hay una prohibición para la publicidad, el patrocinio, la
distribución gratuita de estos productos y se van violando en eventos. Nosotros vemos en eventos que hay en la costa o eventos bailables, donde lamentablemente se violan mucho y nos falta un poco más de fiscalización y regulación. Obviamente que todos los gobiernos van ayudando, van trabajando fuertemente en poner en agenda, pero obviamente, como digo, hay otras enfermedades que por ahí resurgen o están ahora con un poquito más de ímpetu sobre eso, y también decimos desde las asociaciones médicas debemos trabajar para que nuestros gobernantes no bajen la guardia, y que espero que se siga manteniendo el Programa Nacional de Control de Tabaco y que se generen estos controles y estas sanciones y fiscalizaciones que nos hacen falta. Hay una lucha muy grande con las tabacaleras. Seguro. Y también, bueno, con el renacimiento, la novedad del cigarrillo eléctrico, el electrónico, Sí. digo, ¿no es cierto? Sí, justamente eso es lo que decía. Ahora, por las noticias que empiezan a generarse, nosotros venimos trabajando en contra del cigarrillo electrónico desde el 2011. Tuve oportunidad de ayudar, de colaborar desde el ANMAT para la reglamentación. Lo que sacamos es un comunicado, una advertencia de que no había suficiente evidencia a favor del uso, y que no estaba recomendado su comercialización, su distribución. Hay una norma del ANMAT en el 2011 que volvió a ratificarse en el 2016, pero hasta ahora es como que la comunidad solamente recibía mucha información desde la industria, que iba poniendo al alcance de la población y al alcance de los chicos de manera obviamente ilegal, pero se registró en la última encuesta nacional de factores de riesgo que el consumo de la población adulta ya es más de 1.1, eso significa más de 500.000 de personas. Es mucho. Y que en los chicos jóvenes, que le decía en la encuesta nacional de factores de riesgo, en jóvenes de 13 a 15 años ya el 7% lo usaba continuamente y el 14% lo probó. Entonces eso es lo que nos hace ruido, cómo se está metiendo como algo electrónico, algo de uso masivo, y con una información errónea de menos daño, es inocuo, de que solo son sabores o sustancias, pero esto hace que los chicos lo empiecen a probar, después prueben la nicotina y atrás de eso venga el THC. Ahora le hago una pregunta. ¿Sí? Perdón que lo interrumpí. ¿Tiene el adictivo, cómo se llama el adictivo? La nicotina. La nicotina. ¿Tiene nicotina? A ver, la mayoría de los productos se fueron creados para que aquel fumador de muchos cigarrillos pueda bajar la cantidad o pueda dejar de fumar. Para este sentido fue creado, pero hoy la mayoría de los productos que encontramos tienen sabores, tienen otras sustancias que no sabemos porque es ilegal, no hay control de los fabricantes. Entonces cualquiera puede fabricar en su casa, y nosotros lamentablemente estamos viendo mucho esto, la fabricación en casas, en clandestina, totalmente sin control. Sí. Y que vemos que la sustancia espesante que se utiliza es la vitamina E. Esta vitamina E no es adecuada para los pulmones. Muchos saborizantes que se usan fueron probados y aceptados para la ingesta, pero no para el consumo en inhalantes, con lo cual no sabemos qué. ¿Y la vitamina E qué produce? A ver, ¿algún sabor es un diferente? Antioxidante. No, lo único que hace es como espesante del líquido. Se usa como una gelatina espesante. Para que tengan visualidad, usan propilenglicol. Eso hace que la visualización de ese vapor sea muy amplia, y el producto gelatinoso es glicerina y la vitamina E. Estos utilizan también los saborizantes y empiezan como una especie de probar, de jugar, y después se pasan al consumo de nicotina, y lamentablemente consumen mucho más nicotina que si fumaran.
hay elementos O electrónicos sea, que dejan proveen. el electrónico y vuelven al cigarrillo, esa parte no la entendí. Generalmente los que fuman Sí. quedan con consumidores duales. Generalmente consumen las dos sustancias. Hay evidencia, hay trabajos donde demuestran que en algunos pacientes les permite dejar de fumar, pero tampoco sabemos qué tan seguros y qué tan efectivos son para esto. ¿Es bueno dejar de fumar? Sí, pero no a cualquier costo. Nosotros decimos que hay profesionales que están entrenados, capacitados para ayudar a los pacientes que quieren dejar de fumar, y como alternativa tenemos buenos tratamientos farmacológicos que van a bajar la dependencia, los síndromes de abstinencia. Esto de recurrir a algo mágico, esto de recurrir a los productos que las mismas tabacaleras los producen, esto es algo que venimos viendo hace muchos años, desde que empezamos la lucha. En los años 60 salieron los filtros, y todos decían que con los filtros de cigarrillos íbamos a evitar enfermedades. Después se demostró que no. Después vinieron los cigarrillos light, y dijimos, con eso se va a evitar enfermedades. También se demostró que no. Que es todo Y comercial. Sí, todo comercial. esto es solamente utilizar estructuras que la gente llama la atención. Los cigarrillos electrónicos tienen mucha tecnología, tienen una batería, tienen Bluetooth, se pueden comunicar entre ellos, prenden lucecitos de colores, pueden utilizar saborizantes, se conectan a las redes, con lo cual el mismo comerciante sabe la cantidad de veces que utiliza este producto y cuáles son los productos que más prefiere el consumidor, con lo cual hay un manejo de información, una Big Data, que es muy importante explicar a los pacientes que están siendo llevados por la industria justamente para aumentar el consumo. Ojalá podamos en algún momento de la vida darnos cuenta que nos manejan la parte, o sea, todo marketing, todo comercio. Yo hay algo que veo y que lo veo tan mal. Las personas que están continuamente con internet. Uno empieza con de pronto por necesidad laboral, pero se convierte en una adicción. Se convierte en una adicción que uno tiene que dar el like o me gusta o esto y tiene 1 millón de amigos. Mentira, no tiene 1 millón de amigos. Es una adicción. Sí, la otra adicción, los teléfonos. Yo he visto en televisión panelistas que tienen 3 teléfonos. Entonces, ¿qué? En 3 vías le entran información, o 2, o 1, pero ya es la cantidad lo que me llama la atención. Entonces, eso es una adicción, Nos manejan comercialmente. ¿Cuándo vamos a dar cuenta, doctor? Y hay que trabajar mucho en esto. En lo que referís se llaman tecnoadicciones, y hay que trabajar obviamente en las conductas de la población, en las conductas de la gente, como nosotros por ahí que somos mayores nos vamos dando cuenta de algunas cuestiones, pero los chicos no, se llevan muy fácil. Ya lo llevan de chico, se arrastran de las narices. Exactamente, y hay que trabajar. Yo creo que la educación, el poner en agenda, el charlar entre las asociaciones médicas y trabajar en estas fechas que nos convocan y enseñar y explicar a la población que podemos vivir mejor con un aire puro, sin tabaco y sin humo. Es un buen final, doctor. Ojalá se pueda. ¿Vamos a ese corte tan pedido? El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. ¿Sabías que en la ciudad, con la historia clínica electrónica, los médicos de todos los centros de salud cuentan con tus estudios clínicos para que puedas atenderte mejor y más rápido? Para saber más, chatea con la ciudad en WhatsApp 11 50 500 147. Vamos, Buenos Aires. Ya podés ser parte de la Universidad de Morón, con más de 80 propuestas académicas, carreras presenciales y a distancia, con anexos en Capital Federal y Gran Buenos Aires. Informate al 5627-2020 o en www.unimorón.edu.ar. Universidad de Morón.
Look 5D transforma y crea una nueva imagen para una mejor comunicación con el entorno. Tratamiento integral para el cabello, rostro y cuerpo. Depilación definitiva, masajes, maquillaje, cuidado de manos y pestañas. Trabajamos desde lo físico hasta lo energético. Look 5D, Formosa 389, Caballito, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Facebook e Instagram, Look 5D. Y continuamos con Hablemos de Salud y nosotros seguimos, ¿no es cierto?, charlando con respecto al tema y precisamente digo, cada profesional tendría que tener media hora, pero bueno, no se puede y tenemos que de a poquito tratar de, bueno, alertar a la población de cómo nos manejan nuestra salud y nuestra vida. Y ya estamos con la doctora Edurne Ormaechea, que ya la presenté, ginecóloga infanto-juvenil, y va a hablar precisamente de cómo podemos explicarle a la gente qué es una ginecóloga una ginecóloga infanto-juvenil. Hola Ana María, ¿cómo estás? Buenos días. Un gusto verte y hace rato que no te veía. Sí, sí. En realidad la ginecóloga infanto-juvenil depende de dos especialidades. La ginecóloga infanto-juvenil es la clínica que hace la residencia en ginecología. Yo soy la rama quirúrgica, yo hago ginecología quirúrgica, entonces vengo de mi especialización dentro de la cirugía infantil. En el grupo, en el hospital donde yo trabajo, la sección es gineco-infanto-juvenil y es un trabajo interdisciplinario entre ginecólogas clínicas y quirúrgicas como yo. ¿Por qué son tan necesarias? A ver, desde la parte clínica me parece que va bregando con hoy la concordancia de los tiempos, que es ir a la ginecóloga cuanto antes para hablar de temas que antes eran más tabú, que hoy no es tanto. Hoy se acercan cada vez más niñas y adolescentes acompañadas tanto de padre y madre a conversar primero sobre cuándo o no voy a menstruar, cómo está haciendo mi desarrollo hormonal y una vez que menstruó, todo lo relacionado con la parte de las relaciones sexuales y el uso o no de anticonceptivos o de preservativos, o sea, hoy hay una consulta desde la ginecología infanto que aumentó muchísimo en este último tiempo. Yo recuerdo, el programa tiene ya prácticamente 31 años en el aire y cómo por suerte fue avanzando. Otras cosas, bueno, se fueron dejando de lado, que tendríamos que seguir, o sea, tomando lo bueno de lo de antes y agarrando la tecnología de ahora, digamos. Se hablaba muy poco, porque la madre decía, yo recuerdo que estaba en el Hospital Santo Yani transmitiendo, bueno, si uno a una chica de 15, 16 años se le dice cómo se tiene que cuidar, se le está dando la puerta libre para ir a tener relaciones sexuales desde esa edad. Sí, hoy cambió y a mí me llama la atención el acompañamiento de a lo mejor de un padre, ¿no? Hombre que viene a acompañar a su hija de 13, 14 años justamente para la toma de anticonceptivos. A mí eso me genera una alegría inmensa porque se puede hablar hoy abiertamente. Yo no sé si con mi papá lo hablaba, creo que no. Bueno, yo desde ya yo con mis amigas hablo y digo, yo no se lo contaba a mi papá. Y hoy vemos muchos padres. Claro. Y cada vez más es la consulta, hoy no tienen tabú, no tienen miedo, y realmente hoy que puedan venir y hablar abiertamente de la manera que es mejor cuidarse, es fundamental para evitar no solamente un embarazo, sino cualquier tipo de enfermedades de contagio sexual. Así que cambió muchísimo el tratamiento de anticoncepción, tanto pastillas como los intradérmicos o los dispositivos intrauterinos, que antes casi estaba, y era mala palabra, para aquellas mujeres que no hayan tenido maternidad previa. Hoy es la primera indicación en adolescentes
y eso es porque... Antes se decía que había que evitarlo en el adolescente, quizás porque no estaba el adecuado dispositivo para usar, ¿no? Claro, antes se decía porque generaba también una disminución luego de la fertilidad futura. Hoy eso, con los nuevos dispositivos intrauterinos, se ve que no pasa, es la primer causa hoy de la indicación, y además porque evitamos que se olvide de la toma del anticonceptivo. Entonces, tanto hoy el subdérmico o el DIU es la primera indicación de la ginecología infanto-juvenil para el tratamiento de la anticoncepción. Yo recuerdo el DIU que se utilizaba hace 40 años atrás, uno de ellos, había dos, era una cruz de bronce, cobre, sí. Que se llevó muchas vidas. Sí, cobre, y nacían también con el DIU de cobre. Ajá. Hoy hay caros, por supuesto, entonces bueno, la idea es abaratar un poco los costos de los hormonales como de último nivel, pero el de cobre ya no se usa más. Sí, hoy hay unos que son un poco más caros, duran muchísimos años, y la idea es de colocárselo a un adolescente y en su edad fértil, que cuando quiera ser madre, sacárselo para que pueda hacerlo. Cuando mi hija, bueno, me voy a remontar a mí, cuando años, muchísimos siglos atrás, que estaba en el secundario, escuela religiosa, Ana María Llaner, teníamos un cura que nos daba educación sexual. Y hoy, después de 50 años, estamos, educación sexual sí, educación sexual no. Y en la época de mi hija, en una escuela religiosa también, el doctor Alfonso Rombolá les daba educación sexual, porque no en todos los hogares están preparados para darlo, y no todos se animan. Y pienso que la escuela tendría que suplir lo que en la casa no hay. Bueno, está la famosa ley, es meternos en un campo que para algunos es todavía un dolor de cabeza, la ESI, que es la educación sexual integral, que por suerte hay un montón de colegios, un porcentaje amplio de colegios que la están dando. Somos nosotros los médicos los que vamos a darla, pero aunque no lo creas, hay muchísimos colegios y en realidad son los padres los que nos impiden darla como se debe dar. O sea que hemos retrocedido en el tiempo, porque estoy hablando de muchísimos años atrás, escuelas religiosas. Sí, ¿es retroceder o es que la gente tampoco se ayornó? Entonces es difícil hablar con... hay colegios que realmente los padres se niegan rotundamente a escuchar una educación sexual amplia, integral, inclusiva, porque lo que nos dicen es, le meten algunas ideas a nuestros hijos que nosotros no estamos de acuerdo en nuestra familia. Nuestros hijos lo van a hacer y va a ser peor el resultado. Sí. Y no el resultado solo el embarazo, sino las tremendas infecciones y sabemos muy bien las enfermedades que se pueden agarrar tanto el hombre como el nene como la nena. Por ejemplo, en este momento, ¿cuáles son las consultas más frecuentes? Las consultas más frecuentes de la gineco-infanto es premenarca o posmenarca. La premenarca es para cuándo le va a venir, cómo está. La posmenarca es una vez que le vino, las irregularidades menstruales, sí, y dentro de las irregularidades menstruales los dolores que se llaman dismenorrea, etcétera. Y dentro de lo quirúrgico, lo más frecuente son los quistes ováricos, que también es prepuber, o sea, antes de la menstruación y posmenstruación, y eso depende más si son funcionales u oncológicos, no tumorales. Los tumorales funcionales es que aparece y desaparece. Ahí está, son los hormonales. Es una de las causas más frecuentes de una urgencia quirúrgica, abdomen agudo quirúrgico en una mujer adolescente, los quistes de ovario, que a veces son diagnósticos diferenciales con apendicitis, ¿no? Pero hoy está cambiando mucho la mentalidad tanto del cirujano ginecológico como el cirujano y ginecólogo clínico en cuanto a el tamaño del ovario, cuándo va a menstruar. O sea, es muy importante tener todo un algoritmo ya predestinado de a qué paciente uno le indica una cirugía. Antes operábamos
todos los quistes de ovario, todos, que entraban por guardia, sea el tamaño que sea, a quirófano. Hoy eso está cambiando porque la idea es preservar el ovario para fertilidad futura. Entonces, en el mundo está cambiando mucho el algoritmo del tratamiento de los quistes de ovario. Tenemos tiempo, nada. Un consejo más que corto porque nos cortan el programa. No, consejo en realidad es no asustarse, es importante para todas las niñas y adolescentes concurrir, tener una ginecóloga infanto de cabecera, ¿sí? No solamente para el control de la ginecología como ginecología, sino de todo lo que vimos en cuanto a las relaciones sexuales. Te agradezco muchísimo, les agradezco la presencia de todos ustedes y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios